Bueno, en esta entrega vamos a estar hablando de lo que es la planeación de la logística. Entonces, esta es una parte fundamental de lo que es la gestión de la cadena de suministro, porque eh, la gestión de la logística representa en este caso el motor de lo que es toda la operatividad de la empresa, y sin ese motor prácticamente lo que sería el área operativa va a ser bastante ineficiente, prácticamente va a ser inexistente, va a ser bastante contraproducente también si es que no se realiza una buena planeación de la logística interna. Bueno, entonces, ¿a qué llamamos lo que es la parte de planeación logística? Primeramente vamos a definir el término planeación. Entonces, ¿qué es planeación? Quiere decir en este caso prever, esquematizar, muchas veces también estimar o pronosticar o realizar un esquema o preparar en este caso una guía de trabajo que nos permita en este caso ciertas acciones o ciertos métodos que nos van a permitir llegar a la eficiencia. Entonces, ¿a qué llamamos eficiencia? Al logro del objetivo y combinando óptimamente los recursos. Entonces, la planeación de la logística es la programación del proceso de gestión de la cadena de suministro, como le había mencionado. Entonces, depende mucho el éxito de la cadena de suministro, eh, o en este caso depende mucho su éxito en cuanto a lo bien estructurado, lo bien estructurada que esté la planeación de la logística. Bueno, entonces, siguiendo con el punto, entonces cumpliendo con la necesidad de los clientes y generando los mínimos costos operativos. Entonces siempre hay que buscar esa combinación de costo y calidad. Entonces, los costos más bajos posible y la calidad que sea lo más alta posible. Bueno, y también como le está diciendo que también esta ineficiencia o una eventual ineficiencia dentro de lo que es toda la cadena logística también puede traducirse no solamente en grandes pérdidas financieras para la empresa, sino que en grandes pérdidas comerciales, puesto que el cliente no va a estar satisfecho por ese bien o ese servicio el cual se le va a estar facilitando. Bueno, entonces en cuanto a los niveles de la logística tenemos, en este caso los niveles de planeación de logística. Entonces tenemos lo que es la planeación estratégica, la planeación táctica y la planeación operacional. Entonces, la parte estratégica habla de lo que es en este caso la fijación del modelo de distribución a utilizar. Entonces, esa sería la idea de lo que es la parte estratégica. Y hablando de previsión, justamente como le estaba mencionando, en este caso prever los recursos necesarios, o sea que no solamente enfocarse en realizar una buena guía de trabajo, sino que también que estén contemplados los recursos o los medios o las herramientas necesarias para poder contribuir a una buena operatividad. Bueno, entonces tienen cada uno de sus materiales. Yo lo estoy siguiendo ahora de manera digital. Entonces yo, como siempre, mi metodología es ir hablando brevemente de cada punto. Hay ciertos puntos que va a quedar a cargo de ustedes para que puedan en este caso realizar la lectura correspondiente, y si tienen alguna duda entonces lo hacen, eh, me dan a conocer sus dudas a través del foro ayuda. Bueno, entonces hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta en lo que es la planeación estratégica, que habla, por ejemplo, que tomar decisiones sobre lo que es la parte de fábricas y almacenes, lo que son, eh, en ese punto habla específicamente de la infraestructura, habla de cómo también puede estar distribuida físicamente las instalaciones, qué sectores va a ser para procesamiento y qué sectores, por ejemplo, para almacenamiento. Niveles de producción, bueno, habla entonces de eh, el grado de elaboración o de fabricación de ese producto. Obviamente, si estamos hablando de un bien tangible,
cuando habla de stocks, estamos hablando en este caso de existencia en este caso de, por ejemplo, si nos dedicamos a la fabricación y venta de escritorios, entonces el stock lo que nos indica es cuántos escritorios hay almacenados y en este caso los escritorios que van a salir de la parte de producción van a sumar en este caso a los que ya están en almacenamiento y de ese total entonces una parte o de manera progresiva va a ir saliendo de la empresa al punto de expedición para que pueda ser en este caso remitido al mercado. Entonces sería bueno en este caso manejar una ficha de inventarios para saber cuánto es lo que tenemos actualmente, cuánto es lo que va a salir de la etapa de producción y cuánto es lo que va a salir del punto de expedición para que se dirija al mercado. Bueno, entonces habla un poco de lo que es la localización de fábricas y almacenes. Más adelante vamos a ver ciertos métodos de localización para poder determinar en qué sitio se va a instalar la fábrica. Entonces, a través de ciertos métodos cualitativos y cuantitativos, vamos a ver cuál sería el sitio ideal donde se puede, en este caso, montar la fábrica. El modo de transporte, obviamente el medio de transporte empleado y adecuado también para el tipo de mercancía y también puedo combinado con el tipo de transporte. Si va a ser mejor que vaya, por ejemplo, por tierra o por aire o por agua. Entonces va a depender mucho también eso, no solamente la distancia, sino que también en caso que sea una operación internacional, va a depender mucho el Incoterm también con el cual se acuerde. En este caso, si somos importadores, entonces la normativa internacional que nosotros acordemos con nuestro importador. Bueno, luego habla de lo que es la parte táctica. Eh, En este caso, la idea principal es de disponer o hacer operativos los recursos creados. Entonces, sería como en este caso un desmembramiento de lo que es la parte estratégica, la parte táctica, donde los recursos que están previstos acá, entonces lo que se hace es eh, empezar a utilizarlo, ¿verdad? Pero obviamente que de manera racional, lo más racionalmente posible utilizar esos recursos porque según la economía saben que los recursos siempre son limitados y las necesidades o las circunstancias siempre son ilimitadas. Bueno, y tiene que ser programado en el largo plazo, mejor dicho, en el corto plazo. En el largo plazo sería la estratégica ahora, entonces en el mediano plazo sería para la táctica. Y ahí, por ejemplo, hay que tener en cuenta lo que es la parte de equipos de fabricación, equipos de manutención, diseño de almacenes, que tenemos, por ejemplo, la fábrica y de ahí, por ejemplo, realizar un diseño de cómo serían, en este caso, los sitios donde van a ser, en este caso, almacenados los productos. Entonces, supongamos que manejamos dos o tres tipos diferentes de líneas de producción y en este caso, en cuál de los almacenes los depósitos van a estar depositados, resguardados esos productos. Bueno, después habla un poco de lo que es volumen de las expediciones, que entonces expediciones ya cuando va saliendo de la fábrica rumbo al mercado, al cliente o al sitio en el cual se encuentran los compradores o los potenciales compradores del producto. Las dimensiones de la flota de transporte en el caso de que nosotros, por ejemplo, tengamos nuestro propio parque automotor para realizar el- los traslados de las mercancías. Entonces, prever esa parte. O si no tenemos un propio parque automotor, entonces cerrar contratos convenientes con empresas de transporte que nos van a estar brindando los servicios de flete. Y también una política de distribución. Entonces, aquellos productos que van saliendo de, del depósito, con qué frecuencia va a salir o si se va a manejar, por ejemplo, una hoja de ruta
o si va a depender del volumen de pedido que se tenga. Entonces todas esas cuestiones hay que tener en cuenta en lo que es la parte de política de distribución. Luego llegamos a lo que es la política operacional, y normalmente esto lo que tiene que ser es de corto plazo. Corto plazo porque estamos hablando de una frecuencia de tiempo más estrecha en comparación con los dos tipos de planeaciones anteriores. Y acá entonces lo que se hace énfasis en la planificación operacional es la utilización eficiente de los recursos empleados. Entonces uno habla de la previsión de los recursos, otro habla de la disposición de los productos, y este más bien habla de esa administración de los recursos los cuales uno dispone para poder realizar las actividades. Y ciertos puntos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, habla de un programa de aprovisionamiento que se relaciona mucho con lo que es la parte de la producción, porque aprovisionamiento entonces de estar constantemente siendo proveídos de aquella materia prima o aquellos insumos, aquellos materiales que nos van a permitir fabricar los productos. Obviamente, ¿verdad? Mis ejemplos normalmente siempre se basan más en el caso de que seamos nosotros una fábrica. Entonces, lo que sería la parte de insumos, lo que sería la parte de materiales, materia prima, o cualquier fragmento, por ejemplo, o piezas, dependiendo del tipo de producto que vamos a fabricar, para tener en este caso la suficiente cantidad para poder cumplir con la línea de producción y por ende con los pedidos que se tienen. Entonces vamos a suponer que nos dedicamos a la fabricación y venta de ventiladores de techo, y entonces nosotros tenemos que tener si por ejemplo nosotros queremos producir 100 unidades de ventiladores de techo, entonces nosotros necesitamos saber cuántas aletas tenemos, cuántos soportes tenemos, cuántos motores tenemos, cuántas perillas en este caso tenemos. Entonces, para poder cumplir con ese pedido de 100, entonces, cuántos materiales o cuántas piezas o cuántas partes necesitamos tener de cada una, valga la redundancia, de las partes que tiene ese producto para poder cumplir con toda esa línea de producción de 100 unidades. Y obviamente manejando un poco nuestro inventario, entonces nosotros no podemos esperar a tener un inventario cero o un inventario mínimo muy reducido para realizar la producción, o para hacer en este caso el pedido de los materiales o las piezas que necesitamos para poder armar o fabricar esos ventiladores de techo. Luego un plan de distribución que es muy parecido a lo que estaba en el punto anterior, lo que es la táctica de cómo en este caso se va a comercializar y cómo se va a abastecer al mercado. En este caso un plan, en la anterior una política que sería una serie de normas para poder en este caso realizar la distribución, pero en este caso estamos hablando de un plan de producción. Entonces puede ser por ejemplo un plan mensual o un plan quincenal, un plan semanal, de cómo se va a estar realizando entonces el reparto de esas mercaderías. Tenemos por lo que es dos términos muy relacionados, que es la asignación de ruta, mejor dicho, la asignación de transportistas, y por ende la preparación de hojas de ruta, que habla mucho con lo que es la parte también de locomoción de esas mercaderías. Entonces, contratar en este caso, si tenemos una flota de vehículos para reparto a nuestra disposición, entonces contratar en este caso a las personas indicadas, principalmente conductores profesionales que se encarguen de realizar el transporte, y en este caso la elaboración de una guía o hoja de ruta, que por ejemplo el día de hoy me voy a desplazar o se va a realizar en este caso la cobertura en 3 barrios de Asunción, y entonces realizar de manera ordenada dónde va a ir primero, dónde va a ir segundo, dónde va a ir después, y con qué zona después va a finalizar para poder cumplir con toda la hoja de ruta y por ende con la entrega también de los pedidos. Y el control operativo de flujo de materiales, que se relaciona mucho con lo que es la parte
de aprovisionamiento, almacenamiento y expedición. Entonces la adquisición de en este caso de los materiales o las piezas, siguiendo con el ejemplo de los ventiladores, para poder en este caso eh, fabricar esos ventiladores, almacenar y de ahí en más entonces que de manera progresiva, dependiendo de la demanda que haya, entonces va a ir saliendo al mercado. Bueno, y luego vienen lo que son los indicadores de la gestión logística, eh, que obviamente empieza con la fijación de objetivos o metas a nivel empresarial, y de ahí entonces se van desglosando otros objetivos o otras metas que en este caso van a permitir alcanzar esos objetivos más altos que tiene la organización. Y también se refiere a la parte de targets. Entonces, ¿a qué llamamos targets? Targets llamamos en este caso objetivos. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos? ¿Cuáles son esas metas, esos propósitos? ¿Y qué planes de acción hay que realizar para poder alcanzar esos propósitos? Y en este caso, eh, ciertos puntos que contempla esos indicadores de gestión logística, tenemos como el grado de servicio al cliente, que es muy importante, que prácticamente me arriesgo a decir que nuestro éxito comercial en gran parte se va a basar en la satisfacción que pueda tener ese cliente por el nivel de utilidad que le puede brindar ese producto que le estamos ofreciendo. Luego tenemos que flexibilidad industrial, estamos hablando también de otros puntos importantes como la parte de lead times, que en otra entrega vamos a ver qué significa eso. Fiabilidad de suministros, el plan de ventas, nivelación y reducción de stocks, que justamente como está diciendo hace rato que no podemos esperar a tener un inventario mínimo o un inventario cero para, en este caso, empezar a cargar el depósito, o muchas veces es riesgoso también que contemos con un inventario muy reducido y resulta que estamos teniendo mucha demanda, y ahí entonces si hay esa desincronización, entonces vamos a tener inconvenientes con nuestros clientes, ¿verdad? No vamos a estar cumpliendo con el pedido con el que nosotros nos habíamos comprometido con ellos. Y en este caso la rapidez de suministro, que va a depender mucho también de nuestra capacidad también para poder eh, hacerles llegar el producto, porque el cliente depende mucho de nosotros. Porque vamos a suponer que esos ventiladores de techo, eh, sea para cual fuera el destino, si va a ser para una posterior reventa, o mejor dicho, si el cliente va a adquirir nosotros esos ventiladores de techo para una posterior reventa, o si van a adquirir nosotros para instalarlos para su uso. Entonces, si por ejemplo en una universidad nos llaman, por ejemplo, los encargados de la universidad y están queriendo renovar todos sus ventiladores de techo, y por ejemplo, si esa universidad tiene, por citarle un número, tiene 150 ventiladores de techo y quiere renovar la totalidad, entonces obviamente nosotros tenemos que cumplir con el plazo que ellos nos dicen. Pero obviamente nosotros tenemos que tener un buen manejo de nuestro stock, entonces ver el stock y en este caso las producciones más inmediatas para poder cumplir con ese pedido que estamos teniendo. Porque normalmente el cliente siempre quiere para hoy su producto, entonces nosotros tenemos que estar preparados para poder suministrar el producto lo más rápido posible. Bueno, luego tienen ahí en otro material lo que es la parte del enfoque de los procesos, que también en este caso es un punto bastante importante de lo que es los procesos. Obviamente que cuando hablamos de procesos en la cadena de suministro estamos hablando de ciertos procedimientos, de ciertas etapas, de ciertas fases operativas que deben ir de manera bien sincronizada
para poder en este caso alcanzar la efectividad en lo que es la parte operativa. Entonces cuando hablamos de enfoque de proceso, entonces hablamos que de un estudio, un análisis minucioso de todos los procedimientos o pasos que posee una compañía con el fin de optimizar sus aspectos funcionales. Entonces, cuando hablamos de optimizar, estamos hablando de eh, utilizar correctamente los recursos para que en este caso todo el circuito operativo pueda lograr esa eficiencia que está buscando y por ende que pueda en este caso beneficiar a la empresa en sí. Bueno, entonces también este enfoque se divide en dos puntos importantes. Por un lado el de ciclo, que se refiere o habla específicamente en este caso en decisiones operacionales. O sea que se utiliza este enfoque de ciclo para incidir en ciertas decisiones, lo que tiene que ver con la operatividad de la empresa, porque en este caso especifica ciertas funciones, ciertas responsabilidades de cada miembro dentro de la cadena de suministro y obviamente aquel resultado que se está esperando. Entonces, yo, por ejemplo, como operador de maquinaria, tengo la responsabilidad de utilizar de manera correcta esa maquinaria, de cuidarla, de utilizarla también de buena manera en los momentos en que va a ser requerida. Entonces, por ejemplo, yo estoy manipulando una montacarga, entonces yo soy responsable por el cuidado, por la preservación y también por el buen uso de esa montacarga para, en este caso, eh, por ejemplo, si es que llegan los materiales o los insumos a la fábrica, entonces para que yo pueda operarla de manera eficiente, pueda bajar en este caso sin, sin ningún tipo de golpes que pueda recibir esos materiales o esos fragmentos, llevarlos al depósito, ordenarlos bien y luego a medida que se está realizando una orden de trabajo, una orden de producción, entonces ahí para que pueda sacarlo y poder llevarlo en este caso al sector de manufacturación para que pueda ser utilizada para crear el producto que la fábrica está elaborando. Bueno, luego tenemos también que se divide en dos partes, que yo les invito a ustedes para que puedan ver eso, en qué se divide, porque a su vez también este enfoque de ciclo se divide en ciertos puntos esenciales y en segundo lugar está lo que es el enfoque de tirón, de empuje tirón, también llamado push o pull por su término en inglés. Y así como el enfoque de ciclo también es importante o en este caso es útil porque a las decisiones estratégicas considera también importante porque relaciona con lo que es la cadena de suministro. Entonces hablamos de que dentro del enfoque de los procesos hay dos enfoques que inciden mucho en la toma de decisiones, como se dieron cuenta. Entonces, no solamente a nivel operativo, sino que a nivel global de la empresa incide mucho en lo que es la toma de decisiones. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de toma de decisiones? De aquellas determinaciones o el análisis de aquellas situaciones que se van presentando con el fin de darle una solución o dar solución a un problema o a un posible problema, porque muchas veces también nosotros podemos no precisamente adivinar el problema, sino que podemos estimar que se está viniendo un problema, entonces ya podemos tomar en este caso los recaudos correspondientes para poder afrontar ese problema y de qué manera.
Bueno, entonces, siguiendo con nuestra materia, entonces tenemos ahora lo que es el ciclo de los costos operativos. Entonces, dentro de lo que es la parte operativa, obviamente, verá que toda acción, todo movimiento implica erogaciones. Esas erogaciones dentro del sector operativo son costos. Y esos costos, bueno, puede ser por la adquisición de la materia prima, materiales, fragmentos, piezas. En este caso, siguiendo con el ejemplo de los ventiladores de techo, entonces la compra de las aletas, la compra en este caso de los soportes, de- del motor, de la perilla, y en este caso el conjunto de todo eso más la combinación de la mano de obra y otras cargas fabriles, entonces dan como resultado el producto terminado que va a ser almacenado y luego puesto a disposición del mercado. Bueno, entonces, ¿qué son el ciclo de costo operativo de producción? Entonces, una serie de pasos operativos que se realizan para registrar los valores de productos, abarcando de la expedición misma, e incorporación a la materia prima, proceso de fabricación hasta la venta de los productos terminados y su evaluación financiera. Justamente previo al concepto que acabo de leer, entonces le estaba explicando, utilizando como siempre el ejemplo de los ventiladores de techo, entonces que se compran todas las partes, todos los fragmentos, todas las piezas, se combinan en este caso con la fuerza laboral, a eso sumado cargas fabriles como son en este caso el consumo de energía eléctrica, el uso de las herramientas, el uso de las maquinarias y luego el producto terminado, almacenado y luego en este caso su salida al mercado y obviamente que todo ese conjunto de elementos o en este caso de factores que acabo de mencionar son costos y bueno, eso obviamente hay que cuantificarlos todos y esos costos hay que sumarlos también a otras erogaciones de la empresa, a lo que llamamos gastos, que en este caso los gastos son aquellos egresos, aquellas erogaciones de la empresa que no guardan relación con el área de producción, como ser el salario personal administrativo, en este caso, por ejemplo, compra de papelería e insumos de oficina, pago, por ejemplo, de internet y así otros tipos de erogaciones. Y la suma tanto de los costos como gastos nos van a dar en este caso el egreso total de la empresa, que en este caso va a descontar a lo que son las ventas y se va a tener un resultado, que es el resultado bruto de la utilidad bruta, y descontado de eso, en este caso se le descuenta lo que son los impuestos, específicamente impuestos a la renta, lo que actualmente, lo que anteriormente era IRASIS general, entonces actualmente se llama IRE general, impuesto a la renta empresarial, categoría general, porque cuando hablamos de una fábrica, bueno, está en la máxima categoría impositiva. Y el resultado de eso entonces va a ser la ganancia o el beneficio financiero para la empresa que siempre se busca sea lo más altamente posible. Bueno, luego tenemos el elemento del costo de producción, materia prima, mano de obra directa y lo que llamamos CIF, que es costo de fabricación o las cargas fabriles. Entonces, yo le voy a ir dejando para que vayan leyendo aquí su material. Entonces, tenemos la agrupación, tenemos dos tipos de costos. En este caso, tres tipos. Tenemos el costo primo, luego tenemos el costo de conversión y el costo total de producción. Le vamos a poner a este costo total de producción. Y luego tenemos lo que es la parte del costeo de la materia prima, como pueden sus materiales, lo que es el costeo de la materia prima, de los productos en proceso de elaboración, los productos acabados o terminados, hasta que en este caso, eh, mientras perduren el inventario, hasta que finalmente son, en este caso, vendidos. Bueno, entonces tenemos acá nuestro caso práctico, la parte de nuestros ejercicios de la clase.
tenemos la industria Hultor S.A. se dedica a la fabricación y exportación de mermelada de frutilla, registrando las siguientes transacciones del mes pasado. Entonces tienen acá varios datos que son en total 15, lo que es la parte de costos, la parte de gastos y lo que es la parte de exportaciones o ventas también. Lo que en este caso es suponiendo que se fabrican ahí esa mermelada de frutilla para una posterior exportación, entonces un ingreso estimativo de exportación, por ejemplo, en el caso dice 57 millones, y lo que nos pide calcular es el costo de la materia prima, mano de obra directa y costo indirecto de fabricación. Entonces, luego de eso nos pide el costo de producción del periodo, el costo de la producción acabada, costo de la producción vendida, el costo primo y el costo de conversión. Y luego pide un estado de resultados como ven en el cuadro. Entonces, la mayoría de esos cálculos previos, más lo que está en el enunciado del ejercicio, entonces, de acuerdo a eso, se va completando lo que es el estado de resultados y según como va indicando, entonces hay que ver entonces qué es lo que se suma y qué es lo que se resta para poder, en este caso, llegar finalmente a lo que es la utilidad neta. Entonces tenemos en este caso los ingresos, en este caso por exportaciones. Luego tenemos lo que es los costos, deducción de los costos, deducción de los gastos. Se obtiene la utilidad bruta. De eso en este caso se descuenta 10% de impuesto a la renta. Y el resultado final entonces va a ser la utilidad neta del ejercicio. Entonces cualquier duda, cualquier consulta, entonces me lo hacen saber en el foro de ayuda para realizar las aclaraciones correspondientes.